¿Qué está sucediendo aquí? Esto es como la regla de aviación de los 5 segundos, donde si no aterrizas en la pista pero llegas dentro de 5 segundos, todavía cuenta como un aterrizaje aceptable. Esto es Informe Viral, episodio 1. A continuación. Hola 74 Crew, bienvenidos de nuevo. Si no me conoces, soy Kelsey, piloto de aviones 747. Mi canal 74 Gear es sobre aviación. La gente me envía videos de aviación virales de YouTube y otros lugares y me pide que los explique. Así que pensé, está bien, voy a recopilarlos, los juntaré en un video y los analizaremos. Si quieres seguir la aviación como carrera al final de un vuelo cuando estás en entrenamiento, harán lo que se llama un debrief. Van a repasar lo que hiciste bien, lo que hiciste mal y cosas que puedes mejorar. Entonces, lo que estoy haciendo en esta serie es tomar videos virales de aviación y los estamos desglosando o analizando. Si tienes un video de aviación que deseas ver en Viral Debrief, adelante, envíamelo. Ahora, no puedes vincularlo en YouTube en la sección de comentarios porque iré a esta carpeta masiva de spam que nunca veré. Lo más fácil es ir a mi cuenta de Instagram, copia el enlace, envíalo allí y si quieres hacerme la vida más fácil, por favor, haz eso. Solo debes escribirme en qué momento comienza el video. Bien, veamos este primer video. ¿Qué está sucediendo aquí? Esto es como la regla de aviación de los 5 segundos donde si no aterrizas en la pista, pero llegas allí en 5 segundos, todavía cuenta como un aterrizaje aceptable. No es gran cosa, no pasó nada, aterrizaje normal, totalmente normal. De ninguna manera esto se aprende rápido. Cuando fui a la escuela de vuelo, me tomó mucho tiempo aprender cosas diferentes. Parece que se detuvo al costado de la pista por la forma en que cae, como si fuera lento. No hizo nada para volver a la pista y luego cayó del cielo a unos pocos pies sobre el suelo. Miren cómo quedan las alas cuando baja. Pero regresó a la línea central lo más rápido que pudo, así que tienes que darle algo de crédito al piloto por hacer eso. Lo he dicho en videos anteriores, la aviación es una experiencia humillante. Algunas veces te vas a sentir estúpido a medida que avanzas en la escuela de vuelo. No importa quién seas, puede ser humillante. Puede que te vaya muy bien en un área y tener dificultades en otra. Alguien más puede ser lo opuesto a ti, pero hay un viejo dicho. Un hombre inteligente aprende de sus errores y un hombre sabio aprende de los errores de los demás. Y eso es lo que estamos haciendo en la serie Viral Debrief. Algo que aprendes en la escuela de vuelo es que siempre se puede dar la vuelta y eso es lo que el piloto debió hacer. No estaba cerca de la pista, parece que detuvo una de sus alas y terminó cayendo al suelo. Pero pudo llegar a la pista, el avión parece estar bien, estaba operando muy bien. Si su instructor de vuelo vio eso, tal vez va a preguntarle qué pasó y el avión necesitará una revisión. Nunca hay una razón para aterrizar fuera de una pista como esa. Si no se ve bien, da la vuelta y vuelve a intentarlo. Muy cerca. Vaya, el avión rebotó. Es difícil saber qué pensaba el piloto en esta situación, pero se dio cuenta de que estaba muy bajo. Es difícil para mí ser crítico con un piloto de combate porque si fuera yo, hubiera volado invertido, ya sabes, para el público. Y creo que por esta razón nunca fui invitado a la escuela de vuelo militar. ¿Ves estas luces? Las usan los pilotos para la guía de trayectoria vertical. Es solo otra herramienta para ayudarnos a llegar a donde queremos aterrizar. Te da una ruta de descenso para que aterrices en el área de toma de contacto de la pista. Obviamente las está ignorando, pero están en la pista para ayudarlo. No estoy seguro de por qué está tan bajo. Y luego puedes ver el avión rebotando por la pista. Parece que bajó mucho y luego le dio un poco de potencia extra para llegar a la pista, que obviamente es necesario. Luego entró plano y rápido, y es probablemente por eso que lo ves rebotando. Un aterrizaje rebote se da por diferentes causas. Cuando estudias aviación es común experimentar reducir la potencia cuando estás muy alto. Cuando tiras hacia atrás demasiado alto, la energía se acaba y luego el avión se estrella contra el suelo y rebota. Así que eso es lo más común. Debes concentrarte en administrar mejor la energía para que conserves la potencia cuando llegues a la pista. Oh, sí, recuerdo haber visto esto justo después de que salió. No. Da la vuelta. Da la vuelta. Oh.
Hay algunas cosas para discutir. Primero, pueden ver aquí a la izquierda la línea central. Pueden ver la línea central aquí, lo que significa que ni siquiera está en el medio de la pista en este momento. Eso no es un problema masivo en sí mismo, pero ni siquiera ha aterrizado y no está corrigiendo. Yo también soy culpable de aterrizar fuera de la línea central. En la escuela de vuelo me tomó casi 100 horas mantener la línea central en mi aterrizaje. Actually, that would not surprise me. Creo que siempre solía aterrizar a la izquierda. Es algo que requiere práctica y también confianza para asegurarte de que siempre puedas mantener el avión en medio de la pista. Ahora, si te fijas en el yugo, puedes verlo hacer la corrección para volver al centro de la pista. Pero a estas bajas velocidades, los alerones que se utilizan para dirigir el avión no tienen tanto impacto porque no pasa mucho aire por el ala, y luego se dirige hacia las plantas. De hecho, tuve un aterrizaje como este en la escuela de vuelo. Era una pista muy estrecha, creo que fue en Napa, una pequeña pista en Napa. Y aterrizamos, estábamos justo al borde de la pista y en lugar de tratar de salvarlo como lo hizo este chico, le di toda la potencia y volví a subir y lo volví a intentar de nuevo. Es algo que le sucede a todos y solo se debe juzgar bajo ese criterio. Si no se ve bien, da la vuelta. ¿Qué es lo que debió haber hecho cuando aterrizó? Ni siquiera está apuntando a la pista. Está orientado hacia un lado. Nunca querrás ver tu avión en un ángulo de 90 grados a menos que seas un piloto de combate o de algún avión acrobático. Además, tu primer pensamiento no debería ser ¿qué le pasó a mi GoPro? Y apuntando al césped en ese ángulo, de seguro que excederá la regla de los 5 segundos que establecimos en el primer video. Ser piloto se reduce a una buena toma de decisiones. Esto sucede y está bien, la gente comete errores, he cometido algunos. Nunca me he metido en el césped de esa manera, pero la gente comete errores y esto podría ser peor. Entonces, puedo entender. Lo que sí cuestiono es cómo pudo tomar ese video de su GoPro y publicarlo en internet. Eso es más difícil de entender para mí. Oh. Me encanta el coche. Me encanta el coche que baja allí. Sí, no es gran cosa conduciendo por la carretera. Todo normal. Parece que el piloto trata de despegar por debajo de la velocidad a la que debe hacerlo. Entonces, o es demasiado lento o es demasiado pesado o ambos. ¿Ves cómo la nariz del avión está muy alta? Con ese ángulo, el avión nunca podrá subir porque no tiene suficiente potencia para despegar del suelo. Lo he mencionado en videos anteriores y en todos los aviones, ya sea que estés volando un pequeño 172 o un 747, vas a querer retroceder un poco para que el avión realmente se eleve en el aire, pero luego quieres dejar que vuele solo. Nunca querrás tirarlo del suelo o alarlo tan atrás, porque aerodinámicamente nunca va a subir, que es exactamente lo que está pasando. Nunca tendrás que hacer algo así. Si necesitas elevarlo de forma agresiva del suelo, hay algo mal. En una situación en la que hay una emergencia o necesitas despegar, esa podría ser la remota posibilidad en la que lo necesites. Pero si tiras del avión hacia atrás demasiado, vas a terminar en esta misma situación. Así que este pobre avión y el inocente auto nunca tuvieron una oportunidad. Tren arriba, guarda el tren. Creo que fue un golpe de ala. ¡Guarda el tren! Este es un aterrizaje rígido con viento cruzado. Si no conoces estos aterrizajes, el viento no viene directamente por la pista, viene de un lado. Significa que es un aterrizaje más desafiante para los pilotos. El viento viene del lado izquierdo. Cuando el avión entra en el cuadro, el piloto intenta girar el timón, enderezar el avión. Con vientos muy fuertes como este, cuando estás en un jet, quieres esperar hasta que estés más cerca del suelo para mover la cola. Intento que sea 10 pies o menos para evitar que suceda esta misma situación. Debo decir que cometí el mismo error como piloto en el 747 y otros aviones que he tenido en el pasado, pero más en el 747 me pasó algo similar. Era mi primer mes volando este avión. No dejé que el viento se metiera debajo del ala, tuve la corrección del ala, pero pateé el timón muy pronto y nos empujó hacia el costado de la pista. Esto es algo similar a lo que me ha pasado. Terminé aterrizando bien en la pista, yo estaba un poco fuera de la línea central, lo que en el 747 importa más solo por el ancho del avión. Pero es algo que les pasa a todos los pilotos, nadie es perfecto, es algo de lo que vamos a aprender. El viento viene de la izquierda, el piloto pone el pie en el timón muy pronto. Debido a que está tan alto del suelo, el alerón recibe mucho más aire por debajo. Y si no lo corriges, que es lo que no hace el piloto, esa ala se levanta posiblemente por una ráfaga de viento, lo cual hace golpear el ala derecha en la parte baja aquí, y luego lo empuja hasta el borde de la pista.
lo que conduce a una corrección excesiva y posiblemente a un golpe de nuevo en esta ala izquierda. Y luego puedes verlos olvidándose de subir el tren. Estaban un poco abrumados con todo lo que estaba pasando y posiblemente golpeando la punta del ala. Es comprensible, ha habido muchos pilotos en un retorno o en una situación loca que olvidan hacerlo. Lo primero que piensas es volar el avión, pero debes guardar el tren porque vas a subir mucho mejor con el equipo arriba. Si te gustó este video, te van a encantar estos dos de aquí arriba. Me encanta saber de ti. Hasta la próxima. Mantén el lado azul arriba.